Hola, hoy hablaré acerca de los verbos essere y avere. El verbo essere junto con el verbo avere son los verbos principales de la lengua italiana. Al ser ambos verbos auxiliares, su conjugación ayuda a formar otros tiempos y formas verbales, también en significado. En general, son dos funciones fundamentales de los verbos auxiliares: ayudar a otros verbos en la creación de los tiempos compuestos y formar el pasivo. En el presente, el verbo essere se conjuga de la siguiente manera: io sono, yo soy, en español; tú sei, tú eres, en español; lui o lei è, él o ella es; noi siamo, nosotros somos, en la traducción al español; voi siete, vosotros sois; loro sono, ellos son. El verbo essere se usa principalmente de dos formas: como auxiliar o como verbo con significado propio. Cuando essere es un verbo independiente, entonces puede expresar varios significados. Estar en un lugar determinado, sinónimo de esistere, stare o trovarsi. Expresar una calidad o qualità en italiano. Expresar una pertenencia o appartenenza en italiano. Por ejemplo, i bambini sono a scuola, i bambini si trovano a scuola. Entonces estamos usando el verbo essere para decir dónde nos encontramos. L'elefante è l'animale terrestre più grande. Essere grande è una qualità del elefante. Entonces estamos usando el verbo essere para expresar una calidad. La máquina è di mio padre. La máquina appartiene a mio padre. Expresamos una pertenencia. Cuando el verbo essere es auxiliar, los verbos essere y avere son auxiliares cuando ayudan a otros verbos a formar sus tiempos compuestos. Los tiempos compuestos son todos los tiempos verbales formados en dos partes: el auxiliar, essere o avere, y el participio pasado del verbo. Son tiempos compuestos il passato prossimo, il trapassato prossimo, il trapassato remoto, il futuro anteriore, il congiuntivo passato. Cuando el verbo essere es auxiliar, no tiene un significado propio y sirve solo de soporte a otros verbos. Ejemplo del verbo essere como auxiliar: Giada è andata in palestra. El verbo essere es auxiliar del verbo andare. Il cane è scappato di casa. El verbo essere es auxiliar del verbo scappare. Sono stato invitato al compleanno di Giorgia. El verbo essere es auxiliar del verbo invitare. Entonces, aquí podemos ver cómo se utiliza el verbo essere como auxiliar de otros verbos. ¿Qué es un predicado nominal? El predicado nominal es aquel que tiene como núcleo un verbo copulativo. En este caso, el verbo essere, y sirve de unión entre el sujeto y el atributo. Entonces, nos podemos dar cuenta de que el verbo essere es un verbo copulativo. El verbo essere
también es predicado nominal cuando es seguido de un adjetivo o de un nombre que se refiere al sujeto de la frase. Ejemplos: Giovanni è stanco di giocare a pallone. Entonces tenemos el verbo essere más el adjetivo stanco. Matteo è un bravo insegnante. Verbo essere más el nombre insegnante. Le mie compagne di classe sono gentili. Verbo essere más el adjetivo gentili. Cuando el verbo essere es un predicado verbal, cuando tiene la función de auxiliar, cuando tiene el significado de stare, esistere, restare, trovarsi o appartenere. Quedarse, existir, permanecer, encontrarse o pertenecer en español. Cuando es seguido de una preposición simple o articulada. Ejemplos: Sara è tornata a casa. Tenemos el verbo essere como auxiliar del verbo tornare. Quel quaderno è mio. Essere expresa appartenenza, que le pertenece. Milano è in Lombardia. Essere seguido de una preposición simple. ¿Dónde queda Milano? En Lombardía. Atención, el verbo essere es un predicado verbal aun cuando va acompañado de la partícula ci, como en el caso de c'è e ci sono, porque expresa el significado de existir, estar presente. Por ejemplo, en la oración non c'è più tempo da perdere, no hay más tiempo que perder, el verbo essere tiene la función de un predicado verbal. Estas partículas c'è en el singular significa hay y ci sono es el plural de c'è, como decir están. Preguntas y respuestas del verbo essere. ¿Cómo se escribe el verbo essere? Es una duda que se suele tener en un principio cuando se empieza con el idioma. La escritura correcta es E, con acento grave. Y es porque se pronuncia con un sonido abierto, como café. Essere o avere. ¿Qué auxiliar usar? Como decíamos, los verbos compuestos se forman con el uso de los auxiliares essere o avere. Pero, ¿cómo elegir entre uno y otro? La respuesta es sencilla. Cuando el verbo del que tenemos que hacer el tiempo compuesto sea transitivo, el auxiliar será avere. Y cuando en cambio sea un verbo intransitivo, entonces el auxiliar será essere. Ahora vemos verbos transitivos, auxiliar avere. Verbos intransitivos, auxiliar essere. El verbo transitivo es un verbo que denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes o argumentos. Pueden tener un objeto directo asociado que los complementa. Los verbos intransitivos no pueden tener un objeto asociado, pues su sentido viene dado por sí mismos. Entonces, verbos transitivos, colocamos auxiliar avere. Y el verbo intransitivo, el auxiliar essere. Frases con el auxiliar avere. La bambina ha mangiato troppe caramelle. El verbo mangiare es transitivo y sostiene el complemento troppe caramelle. Lucia ha aperto il regalo. El verbo aprire es transitivo y sostiene el complemento il regalo. Frases con el auxiliar essere. Marina è andata in vacanza. Andare es un verbo intransitivo. Il pittore
è rimasto ad admirare il quadro. Rimanere, o quedarse en español, es un verbo intransitivo. Recuerda, los verbos de movimiento como andare, tornare, uscire, salire, scendere, entre otros, y los verbos reflexivos como alzarsi, stendersi, guardarsi, fermarsi, lavarsi, entre otros, tienen siempre el auxiliar essere. El presente del verbo avere, io ho, en español yo tengo, tú hai, en español tú tienes, lui o lei ha, él o ella tiene, en español. Noi abbiamo, nosotros tenemos, en español. Voi avete, traducción, vosotros tenéis. Loro hanno, ellos tienen, es el significado. El verbo avere lo podemos usar de la siguiente manera. Io ho sete, yo tengo sed. Io ho sonno, yo tengo sueño. O tu hai sonno, tú tienes sueño. Noi abbiamo paura. Nosotros tenemos miedo. El verbo avere es un verbo irregular e intransitivo y debemos aprender a distinguirlo de la letra H, que a pesar de que es muda, se utiliza con este verbo. Avere como verbo de posesión. Io ho un cane, yo tengo un perro. Tu hai 7 anni, tú tienes 7 años. María ha una bella bicicletta. María tiene una bella bicicleta. Noi abbiamo tanti amici. Nosotros tenemos muchos amigos. Avere como verbo de sensaciones. Como dije anteriormente, io ho sete, yo tengo sed. Aquí tenemos otros ejemplos, como io ho mal di testa, yo tengo dolor de cabeza. Tu hai fame, tú tienes hambre. María ha sete, María tiene sed. Noi abbiamo sonno, nosotros tenemos sueño. Avere como verbo auxiliar. La squadra della scuola ha vinto il campionato. El equipo de la escuela ganó el campeonato. El verbo de acción es vincere, mientras que avere es el auxiliar que sirve para formar el pasado. En este caso tenemos ha vinto, ganó o ha ganado.